Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidas al segundo seminario de la Edad de Plata en la Lima. Me alegra ver conectada a tanta gente conocida, a otros que conoceré pronto. Y bueno, me gustaría dar también una bienvenida especial al grupo de la asignatura La Literatura en ESO, Bachillerato y FP, del máster de secundaria de la Universidad Complutense, que nos acompañaron hace 2 semanas y también hoy. Y en el primer seminario abordamos cómo se pueden integrar cuestiones de género y de diversidad sexual en programas docentes, y hoy nos trasladamos al ámbito de las relaciones literarias, el canon en el ámbito de la enseñanza. Hace unas semanas, en la última clase de máster, empezamos a hablar y a comentar algunos aspectos del canon, de cómo se abordan las lecturas en función de en la enseñanza secundaria y bachillerato en el sistema educativo español. Además, analizamos algunos manuales y concluimos que se siguen manteniendo los nombres canónicos, que no deben ser desechados, por supuesto, o esa era nuestro parecer, aunque se aprecia ya una apertura a nuevas figuras, no tan nuevas, pero sí obligadas. O vimos también cómo apenas se presta atención a otras literaturas peninsulares en ese mismo tiempo. Y en esto al final tiene mucha importancia la propia investigación, por esa conexión con la docencia, como pretendemos en este ciclo de seminarios. A través de la literatura, podemos asimismo rastrear las generalidades, los vericuetos que rodean un momento concreto de la literatura. En este caso nos referimos a la Edad de Plata, un ámbito de estudio que ha desempeñado una gran labor en los últimos años, es el de los estudios ibéricos, como veremos esta tarde, que ha facilitado la puesta en común de las relaciones entre contextos próximos como los peninsulares. Para abordar todas estas cuestiones, contamos hoy con 2 especialistas de universidades portuguesas, los que ya ha presentado Dolores, Santiago Pérez Isasi y Antonio Sáez Delgado, a quienes damos la bienvenida y a quienes paso a presentar para no robarles más tiempo de sus exposiciones. Santiago Pérez Isasi es investigador del Centro de Estudios Comparatistas de la Universidad de Lisboa, y entre sus líneas de investigación principales se sitúan los estudios ibéricos, la historia literaria ibérica española ibérica, de la que nos hablará hoy, y las humanidades digitales. De hecho, codirige el proyecto ISTES, Iberian Studies Reference con García Jiménez Ubaldo, y ha publicado varios estudios centrados en las relaciones ibéricas, uno de los cuales, de 2018, ha sido publicado en coautoría con Antonio Sáez. De espaldas abiertas, relaciones literarias y culturales ibéricas, 1870-1930, de la editorial Comas. Además, es traductor, ha traducido hace poquito El Camino Imperfecto de Risotto y Valencia, de ella por ella, en la editorial La Umbrella Solana, y que recomiendo, y creo que se presenta el viernes en Madrid, si no me equivoco. Y hoy nos va a hablar de cómo integrar el canon en un programa docente. Voy a presentar esta breve conferencia. Quería empezar agradeciendo, claro, la invitación a Dolores, a Guadalupe, al resto del grupo de investigación de la Otra Edad de Plata, por contar conmigo para este seminario. El tema de la presentación se relaciona con alguna de mis áreas de investigación. Yo he trabajado sobre historia literaria, por ejemplo, y bueno, sobre estas cuestiones del canon. Sí tengo que decir que no espero que nadie esté esperando una presentación que sea una especie de manual de cómo trabajar el canon o cómo hacer un programa docente. De hecho, seguramente yo sepa menos sobre programas docentes de secundaria que los que estáis allí. Va a ser más bien una reflexión sobre qué significa el canon, cómo se puede definir y también qué características tiene y qué consecuencias tiene eso para la creación de los materiales docentes o para la educación literaria en general. Siempre es bueno comenzar por las definiciones e incluso por las etimologías. Quizás ya habréis hablado de esto en clase, pero en cualquier caso nunca está de más repetir. La idea de canon en origen en origen griego, tiene que ver con una vara, cualquier elemento alargado y cilíndrico que se usaba para medir, como el famoso metro de platino iridiado que servía para medir el metro oficial, pero también para golpear, lo que ya introduce una curiosa dicotomía en el concepto. Esta idea de canon o de vara de medir, también regla también en sus varios sentidos, tuvo
una aplicación religiosa bastante obvia y bastante conocida, que consiste en la selección de los libros sagrados de una determinada religión. Los casos más conocidos son la Biblia cristiana o la Biblia judaica. Seleccionan cuáles son los libros que se consideran sagrados y por tanto pertenecen a este canon. Y al mismo tiempo también ya desde muy antiguo tiene una aplicación literaria, con un doble sentido. Por una parte serían los criterios o las reglas, aquí nuevamente la palabra regla volvería a aparecer, las reglas con las que se valoran las obras literarias y también la consecuencia o el resultado de aplicar esas reglas, o sea, el conjunto de obras que son dignas de estima o de imitación. Aquí, obviamente, normalmente cuando hablamos de canon, se piensa más en la segunda acepción, es decir, el canon es el conjunto de obras. En realidad sería más interesante en muchos casos pensar no tanto en cuáles son las obras elegidas, sino en con qué criterios se han elegido. Y de esto volveré a hablar después. Y bueno, he incluido también una aplicación un poco pop, un poco, en fin, ahora muy habitual, que es la idea de un conjunto de personajes o tramas que se consideran oficiales en determinados universos. Si pensamos en el universo Marvel, el universo Star Trek, Star Wars, etc., cuando se habla de que algo es canon, quiere decir que es oficial, que está consagrado por la tradición y también por el poder institucional, que es algo que también atraviesa el resto de las definiciones. La idea de autoridad, ¿quién define qué es canónico? El concepto de canon, como digo, es muy antiguo, viene de hecho literalmente de la antigüedad, pero tuvo su mayor momento de difusión o de esplendor mediático, podemos decir, con la publicación de este libro, que también probablemente ya habéis hablado de él, que es el Canon Occidental de Harold Bloom, del año 94, que ofrece una lista de obras y de autores que, como siempre, como decía, toda lista de autores puede ser discutible o cuestionable, pero lo que más interesa sobre todo es cuál es el criterio con el que se realiza esa selección. En el caso de Harold Bloom, él insiste en que los únicos criterios son criterios de lo que él llama aesthetic strength, potencia estética, podríamos decir, que él define de una forma así un poco difusa como maestría lingüística, originalidad, poder cognitivo, conocimiento, exuberancia en la dicción, etc. Bueno, en fin, se ha discutido mucho sobre esta propuesta y sobre las limitaciones, creo que bastante evidentes que tienen, y en fin, y también sobre el resultado, sobre la lista de libros. Pero como digo, es más interesante pensar en cómo se sitúa en relación con las discusiones sobre el propio canon y sobre cómo se realiza la selección. Él escribe, claro, desde un contexto concreto, la Academia Estadounidense, en un momento en el que está habiendo una gran contestación al canon tradicional de hombres blancos, heterosexuales, occidentales. Son lo que él llama, con un término claramente peyorativo, la escuela del resentimiento, los estudios de género, estudios coloniales, el New Historicism, la deconstrucción, etc. Por lo tanto, es un movimiento de defensa o un movimiento de respuesta conservadora, claramente, con este sentimiento de decadencia o de pérdida de los valores tradicionales. No es, como digo, no es que este libro comenzase los debates sobre el canon, son muy anteriores, y partían de esta idea de estas ideas de exclusión de otras voces y géneros, de elitismo estético y social del canon tradicional, del canon transmitido por las instituciones universitarias y académicas, y también de una crítica a la pretendida universalidad de los valores estéticos y morales. Obviamente, Harold Bloom habla del canon occidental y a partir de él parece estar extrapolando lo que sería el concepto de belleza al conjunto del mundo. Esta idea del canon tuvo o ha tenido muchas, como digo, muchas discusiones y también muchas aplicaciones en el campo, en el espacio ibérico, en el espacio español y también ibérico. Este libro de Pozuelo y Bancos probablemente ya lo conocéis y quizás ya lo hayáis manejado y creo que es una introducción excelente. Todavía ya han pasado prácticamente 20 años desde su publicación y todavía sigue siendo, creo, una introducción excelente a todas estas cuestiones del canon. Más reciente sería este otro volumen, The Modern Spanish Canon, editada por Stuart Davis o Maituso de la Fuente. Y ya en el ámbito portugués, pues dos volúmenes publicados, en fin, los dos por investigadores de la Universidad de Lisboa, Un canon literario por Europa, y este muy reciente, curiosamente, se llama simplemente U Canone, que es
una nueva reflexión, como digo, es muy reciente, es del año 2019, si no me equivoco, sobre qué significa el canon, y después una selección nuevamente de una cuarentena de autores portugueses que establecen este canon de la literatura portuguesa. Como siempre, la lista de autores y de obras podría ser discutible, cada uno de nosotros haría un canon diferente si tuviera que hacerlo, pero se trata más bien de reflexionar sobre cómo se construye el canon y qué criterios se usan para construirlo. Habría muchas respuestas posibles y de hecho se han dado prácticamente todas las respuestas posibles a esta pregunta. ¿Quién o qué elige el canon y cómo? Aquí he colocado otra obra que me parece que hace un resumen también, además de la obra de Pozzolo y Blancos que ya mencionaba, esta otra creo que hace un resumen también bastante claro y bastante amplio de estas cuestiones. Aprovecho para decir que al final incluye una bibliografía, el PowerPoint se lo puedo pasar a Guadalupe, por eso no tenéis que preocuparos de copiar los títulos si estáis interesados. Luego lo podréis distribuir, el PowerPoint. Como digo, hay muchas respuestas posibles sobre quién elige el canon y cómo. Si seguimos a Harold Bloom parece defender que, por una parte, hay una selección personal, obvia, de él como crítico, pero también que la selección se realiza de forma puramente estética, a través de la pura lucha estética entre autores que pugnan por ser originales, por superar a sus modelos, con esta angustia de la influencia de la que la habla. Esta, como digo, creo que es una visión un poco ingenua, podemos decir, y que el conocimiento de cómo evoluciona la propia historia literaria desmiente en gran parte, creo, esta visión puramente estética. Varios autores, no voy a extenderme mucho para que no resulte demasiado teórica ni demasiado pesada la presentación, pero varios autores como Kermode o Guillory han hablado de el canon como un producto institucional, como un producto crítico en el que, y esto sí que creo es importante para nosotros, en el que las universidades y también la educación en general, la educación como institución de transmisión de conocimientos y de formación, tiene un poder en fin, muy relevante. También la obra de Edward Said en este respecto también es muy interesante y muy relevante sobre cómo el canon representa la aplicación de ciertas luchas de poder y de ciertas, en fin, de ciertas opresiones o de ciertos poderes en funcionamiento. Y también aquí donde más he trabajado yo es en la visión del canon como un producto histórico, es decir, como una acumulación. De esto también hablan, en fin, Lotman, por ejemplo, también habla de la idea de una estratificación en la formación del canon que se va componiendo a través de sucesivas relecturas de las obras literarias. Por eso quizás son interesantes, particularmente interesantes, las lecturas sistémicas del canon, sobre todo partiendo de Itamar Ebenzoar, que también seguramente ya lo conocéis, que básicamente lo que dicen es que para entender cómo se forma el canon hay que entenderlo como el cruce de múltiples sistemas. No hay un único sistema que condicione la canonización de un autor o de una obra, sino que hay varios en lucha y también con movimientos o tensiones entre ellos. Insisto, el sistema educativo, institucional, académico tiene un papel muy relevante, el sistema económico, obviamente, y también editorial, y no debemos olvidar, por supuesto, el sistema político e ideológico que subyace de forma más o menos explícita, más o menos clara, subyace a la formación de la historia literaria o del canon. Pozzolo y Blanco, resumiendo a Harris, un autor americano, también habla de distintos usos del canon. ¿Para qué sirve un canon? En fin, no voy a extenderme mucho en la cita, pero la idea fundamental sería que un canon puede servir para distintos fines en distintos momentos y en distintos contextos. Para ofrecer modelos morales, de inspiración, para transmitir pensamiento, para crear marcos de referencia comunes en una sociedad. Esto es particularmente, o a mí por lo menos me parece particularmente relevante. Sirve para percibir, como diría por ejemplo Said, aquí llama intercambios de favores, más bien luchas de poderes entre grupos que se apoyan o que luchan por la hegemonía. Sirve para legitimar una determinada teoría, ofrece visiones cambiantes del mundo y también puede ofrecer una visión más pluralista de la tradición. Bueno, son diferentes usos, como digo, en diferentes contextos y en diferentes momentos. Lo que, como digo, como ya he insistido antes y creo que sigue siendo importante volver a insistir, particularmente en el contexto en el que estamos y teniendo en cuenta que es un máster de preparación de profesores, es que el canon es
está íntimamente relacionado con la idea de educación, o con la historia de la educación. He colocado aquí este libro entre varios que hay sobre este tema, que me parece interesante, que no sé si lo conocéis, Cómo nos enseñaron a leer, que traza también una historia de la historia de la educación y sobre todo de la educación en la lectura, cómo que en el siglo XIX, sobre todo a partir del siglo XIX, se construye esta educación para la lectura. En cualquier caso, como digo, hay una relación directa entre canon y educación. Desde que nace la historia literaria, historia literaria y canon no son intercambiables, pero están muy relacionados. Desde que nace la historia literaria se asimila o se relaciona muy directamente con la creación de sistemas educativos y con un, como digo aquí, con un objetivo, por una parte retrospectivo, o sea, recuperar a los clásicos, recuperar a los autores del pasado, pero también claramente prospectivo, o sea, dar modelos, ofrecer modelos de imitación y también modelos morales, no solo estéticos, sino también morales a los que seguir. Y como también decía la cita anteriormente comentada de Pozuelo, el canon sirve como garantía de unidad cultural. Tener un canon compartido en una cierta comunidad es una garantía de unidad. De hecho, como digo, hay claras concomitancias, claras coincidencias entre historia literaria y sistemas educativos nacionales y también una clara relación entre la forma como evoluciona el canon a medida que cambian los paradigmas críticos y los paradigmas educativos. ¿Qué debemos hacer entonces con el canon en el aula? Aquí yo no, la verdad es que creo que no tengo ni autoridad ni soy nadie para decir cómo debe ser la preparación de un programa docente, entre otras cosas porque yo no estoy en la situación de dar las clases en un entorno, digamos, de enseñanza secundaria. Sí, en la universidad, en la que creo que probablemente hay mucha más libertad para modificar los temarios, por ejemplo, que en secundaria. ¿Qué podemos hacer en cualquier caso? Querría promover una cierta reflexión para acabar ya la presentación. Pues habría muchas posibilidades. Podemos conservarlo tal y como lo recibimos, y esta es la opción a la que nos lleva la inercia en muchas ocasiones, reproducir el mismo canon o prácticamente el mismo canon que nosotros estudiamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos niños, hace demasiados años ya. Podemos reconsiderarlo y reinterpretarlo, releer el canon, incluso aunque no se modifiquen los autores que en él existen, modificarlo en áreas clave para contrariar sesgos y exclusiones, y aquí creo que el caso de la literatura femenina, de autoría femenina, creo que es muy claro en el sentido de un área en el que es evidente que había un sesgo y es evidente que hay que contrariarlo y en cierto modo, se está progresando en ese sentido. La opción más radical sería destruir el canon y reconstruirlo o no. Esto podríamos plantear desde el punto de vista práctico de una persona o de un profesor que tiene que dar clase de una cierta disciplina, si es posible no tener un canon o no reconstruir un canon. En fin, es un debate teórico muy amplio y en el que se pueden dar muchas respuestas. Y sobre todo lo que creo que sí que es fundamental es reflexionar críticamente sobre el canon, sobre cómo se ha construido, insisto, no tanto sobre los autores concretos, sino sobre cómo se ha construido, cuáles son los condicionantes históricos, a qué principios ideológicos representa o reproduce, etcétera. Creo que eso sí que creo, me atrevo a decir que sí que es una obligación de los investigadores y también de los profesores y profesoras de literatura. Claro, yo también soy consciente y por eso no me atrevo a ser muy tajante o no creo que tenga mucha autoridad para dar lecciones porque también sé los condicionamientos muchas veces muy prácticos sobre lo que se puede o no se puede hacer en el aula, porque hay una serie de planes de estudio más o menos definidos, hay exámenes con temarios preestablecidos que exigen dar a ciertos autores, hay falta de tiempo en el aula y fuera del aula para ampliar o modificar contenidos o preparar materiales, y también en ciertos casos las expectativas de los estudiantes sobre lo que creen que debe ser la literatura española pues también condiciona. En cualquier caso, como digo, quería acabar con esta reflexión que tomo prestada porque estoy bastante de acuerdo con este volumen, The Role of the Literary Canon in the Teaching of Literature, de Robert Aston. Tampoco no es un manual, tampoco si alguien lo quiere leer o comprar, no penséis que es un manual sobre cómo usar un canon, sino también una reflexión teórica sobre qué significa el canon, qué implicaciones tiene para la construcción de programas didácticos, etcétera, no tanto un manual práctico, ¿de acuerdo? En cualquier caso, como digo, contiene reflexiones muy interesantes y algunas de ellas creo que me sirven para cerrar esta presentación.
Este libro, dice Aston, no defiende, no es un ataque al canon, ni a los que defienden los grandes libros, ni tampoco defiende un anticanon, no intenta descubrir verdades metafísicas o estéticas por debajo del canon, pero sí que intenta, aquí estaría la parte esencial, mostrar que este proceso de selección y de canonización puede producir experiencias de comprensión literaria para los estudiantes de mucho interés. Y en la segunda cita viene a decir lo mismo, que examinar críticamente el canon, ampliarlo cuando sea necesario, también debe ser uno de los focos de la enseñanza de la literatura. Y por último, también otra reflexión o otra sugerencia de Aston, que también comparto, es la idea de descentrar el canon. Esto es, ¿por qué no, incluso enseñando los mismos autores que están incluidos en el canon tradicional, en el canon recibido, ¿por qué no descentrarlos en el sentido de establecer relaciones poco esperables entre ellos, relaciones que vayan más allá de la ordenación cronológica tradicional, relaciones entre diferentes géneros que normalmente no se establecen, redefinir la relación entre literatura y contexto histórico, que a veces en la enseñanza, los manuales es muy mecánica y muy unívoca? En fin, todo un conjunto de herramientas o de estrategias que pueden mantener el canon, como digo, también por cuestiones de falta de tiempo, falta de manuales o falta de materiales, pero pueden ayudar a provocar nuevas lecturas y también a promover una cierta creatividad crítica o lectora de los propios alumnos. Esta sería la reflexión con la que querría acabar.